En un rato vamos a contar el desvío de 35 millones de pesos. El correo no funcionaba más ya. ¿A dónde fueron esos 35 millones de pesos? A estudios jurídicos de amigos y de actuales funcionarios. Todo esto en un ratito nada más. Pero vamos a ver, muchas veces, por más que se habla, Focus Group, y habla, el presidente golpea la mesa, y Marcos Peña se enoja y grita en el Congreso, Cambiemos tiene la costumbre de timbrear. Pero vean lo que ocurrió en este timbreo. Como ustedes siempre decían. Bueno. No, sí, no, es verdad lo que digo. Siempre se van, chau, siempre se van. Es un vergonzoso, pero no es verdad, si es un mentiroso cereal. Y todo esto que están acá, de verdad lo digo. La gente se está muriendo de hambre, no tienen trabajo, hacen cualquier cosa y en serio viene, yo voy a aplaudir a un tipo de esto. Me hubiera encantado que hubiera hecho un buen gobierno. No esto, de verdad, no esto. La gente, ayer veía gente llorando. Porque le falta laburo, porque no tiene que comer y estos sinvergüenzas hacen lo que hacen. No es verdad que a mí no me paga nadie, ¿me entendés? A mí no me paga nadie. Yo simplemente lo digo porque lo siento, porque lo veo. Porque la gente no tiene que comer. Porque sentás 5 chicos en una mesa para darle comer, para darle el pan. Decime cuántos pueden. Este se llama José Corral. Por eso hay que tener en claro las diferencias que hay entre comunicación sería, y publicidad. El timbreo siempre estuvo armado. Y siempre se sospechó que estaba armado. Como este de haber, por ejemplo, en 1000 timbreos, ellos rescatan 10, 15, el resto son todos insultos. Como esta señora que con mucha razón le dice, ahora ves a tocarme el timbre, ¿por qué no vas a ver los chicos que se mueren de hambre, la gente que está sin trabajo? Esto pasa habitualmente. Lo que pasa es que en la publicidad que hace Cambiemos, que hace el gobierno, te muestra el timbreo que es positivo. Claro, acá sabemos tocar timbre nosotros, de 50 editamos 10, y sí, fue un timbreo bárbaro. Ahora, la realidad es esta. Esta es la realidad que tanto decimos desde ese 5N. Esta es la realidad. Tocaron el timbre y lo sacaron a patadas. Entonces, en lugar de timbreo, llámenlo, como decimos en el graph, rinraje, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque la mujer le dijo la verdad. Digo, ¿qué vienes a tocar el timbre ahora? ¿Por qué no vas a comedores escolares, a comedores comunitarios? ¿Por qué te dedicas a laburar? En lugar de tocarme el timbre para ver cómo estoy yo y grabarme con una cámara y después publicarlo. Andá a ver la realidad. En lugar de estar acá, andá a los colegios. En lugar de estar acá, andá a los comedores comunitarios. En lugar de estar acá, andate a los lugares que realmente te necesitan, donde el Estado, vos, le están diciendo al señor Corral, te fuiste, te retiraste. No vengan a tocar más timbre, eso no hace falta tocar timbre, no hace falta. Es una publicidad vieja, que lo utilizaba Macri en la ciudad de Buenos Aires. No hace falta recorrer el interior tocando el timbre, vayan y caminen. A ver, súbanse a un auto, y recorran los barrios. Vayan a Quilmes, Lanús, Pilar, Escobar, Vicente López, quieren, vayan por ahí también, hay zonas que están muy complicadas. Vayan a la Capital Federal, Lugano 1, Lugano 2, la 1114, la 31, vayan, recorran. En un auto, vuelan, hablen con la gente, sin timbrear, charlen, pasen por NN, charlen, empiecen a escuchar lo que les dice el pueblo, su pueblo, para el cual ustedes gobiernan, empiecen a escuchar. Se van a dar cuenta que 15 pesos los comedores escolares, ni un alfajor te compras. Van a ver que hay cantidad de familias que comen en comedores comunitarios. Van a ver que los chicos los viernes le dan la comida un poco más tarde porque hasta el lunes no aguantan. Entonces, cuanto más tarde está la comida, es mejor. Vayan a ver las familias que se van disolviendo. Los padres, hablen con los padres, que se queden en la casa tomando mate cocido y el chico come en el comedor comunitario. Pregúntense cómo hacen los comedores comunitarios para pedir comida, quién los ayuda. Pregúntense por qué el Estado se ausentó de lugares más humildes. Pregúntense por qué la preocupación del gobierno es aumentar la AUH. ¿Por qué? Porque están en campaña. Entonces, ¿por qué el Estado se retira de los sectores más vulnerables? ¿Por qué se retira de la educación pública, de la salud pública? Esto esta señora estaba reclamando, diciéndole, loco, dedícate a gobernar. No me toques el timbre para molestarme. No me lo toques más. Dedícate a gobernar. Juan, ¿querés meter un bocadito? No, nada. Me sorprendió llamativamente el video este de Corral, que se da vuelta y se va inmediatamente. Digo, ante el primer
ante el primer llamado de atención de la vecina que le dice, usted me viene a tocar el timbre ahora, estamos pasando hambre, se da vuelta y se va directamente. Digo, la falta de empatía, ¿no? El objetivo del timbreo se supone que es escuchar para bien y para mal. En este caso les tocó una pálida y se da vuelta y se va, ni 15 segundos se quedó con la vecina hablando. ¿Puedes sentir con vos en algo? Sí. ¿Sabés qué era? Un aviso. Claro. Capaz la cámara la contrataron por una hora y media, ya llevaban 50 insultos, dijo, bueno, quedan 30 minutos más, tengo que hacer por lo menos 5 que me den bolilla. Claro. Esto es una publicidad. Cuando a vos te sale mal la publicidad, te salió mal. Porque fuiste al toro, como decimos en la jerga, tocaste el timbre y te salió mal. Claro. Y te salió mal. Entonces, ¿qué haces? Rin, raje. Hablamos del correo. 35 millones de pesos. Vamos a desmenuzarlo. Hasta ahora de lo que vamos a hablar es de un dictamen que se conoció hoy, que firma la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, que es la que interviene en el expediente donde tramita el concurso del correo, el concurso de acreedores, que tiene más de 17 años y jamás el correo saldó su deuda con el Estado. ¿Cuánta guita hablamos? Estamos hablando de que debe ya a esta altura bastante más de 4.000 millones de pesos. Ah, es mucha plata. Es mucha plata. Y venimos hablando del correo porque precisamente en el año 2016 se intentó un acuerdo que esta fiscal calificó como ruinoso y como fraudulento y quedó trunco. Y a pesar de que se revela toda esta situación, el correo sigue sin pagar su deuda. Sigue sin pagar su deuda, pero ha podido hacer cantidad de maniobras que la fiscal describe en este dictamen que presentó hoy ante la Cámara. Vamos a empezar a desmenuzar. Las 35 millones es la cifra que habría desviado el correo a pesar de no tener actividad. Aclaramos que esto es un tema, está en la causa, ¿no? No estamos inventando nada. En el dictamen de la fiscal está especificado que el propio correo dice no tener actividad desde el año 2003 hasta marzo de este año. No reconoce ningún tipo de actividad ni movimiento. Al contrario, en algún momento fue deficitario, digamos. Qué raro un correo deficitario. 14.800.000 fue destinado a un pequeño grupo de estudios ligados al gobierno o vinculados con el propio correo. O sea, todo entre amigos. Es todo entre amigos. Si querés podemos ver los nombres. Vamos a ¿Quiénes ver son los amigos? La otra placa. Acá estamos. Estudio Tonelli, lo conozco. ¿Lo conoces? Yo también. Es un diputado. Actualmente es un diputado de Cambiemos, que además ha tenido bastante protagonismo en el Consejo de la Magistratura, pero... Está en el Consejo. Claro. Ah, mirá lo que recibió, 4.437.984 millones de pesos. Está dirigido por el hermano del diputado, ¿no? Esta cifra, que hoy por ahí no te parece tanto dinero... Es mucha vida, dámela a mí, Sí, pero en 2004 ¿cuánto era? Mucho más que ahora. Mucho más que ahora. Bueno, este dinero fue percibido entre 2004 y 2007. Supuestamente por tareas de asesoramiento en la etapa concursal del correo, lo asesoraba el correo, este estudio de abogados y otros, justamente para el concurso de acreedores. Pero hay una regla que establece la ley de concursos y quiebras, que es que hay un límite para la plata que se cobra. Claro. No se puede cobrar cualquier cosa. Te da la gana, ¿no? Y todo esto, y lo que vas a ver en relación a los demás estudios de abogados, excede por lejos lo que podía percibir cualquier abogado. Vamos a aclarar, está dirigido por el hermano del diputado Pablo Tonelli y los pagos se hicieron cuando el legislador aún era socio del estudio. Fueron en concepto de honorarios por el concurso entre 2004 y 2007, lo que decías vos, Irina. Te voy a dar un dato más. Vamos. Hay un integrante de este estudio que se llama Pablo Sarín, es el yerno de Tonelli, director del correo. ¿Ahora? Sigue siendo director del correo. Y hay otra integrante que lo fue, o sea, integrante del directorio, ¿no? O sea, todo quedaba en casa. Claro, todo queda en casa y sigue quedando. Estamos hablando de alguien que sigue teniendo esa función. Esto está aclarado incluso en el mismo dictamen. Vamos a la otra placa, porque hay más. Estudio Kleidermacher recibió 9... este cobró mucho más. 9.661.585. También fueron por horarios profesionales en el concurso. El estudio está integrado por Jaime Kleidermacher, el representante legal histórico de la familia Macri. Kleidermacher está imputado en la causa penal que tramita por este tema del
del acuerdo del correo. Hay una causa penal que tramita en Comodoro Pi. Kleidermacher es uno de los que fue citado a indagatoria. Y hay una particularidad que se da con el estudio de Kleidermacher y que se repite en otros estudios, otra maniobra más, porque se van abriendo distintos tipos de maniobra. En el momento que se hace este acuerdo abusivo con el correo en el año 2016, aparecen apoderados de acreedores. Algunos integrantes de este y de otros estudios, estamos hablando de representantes del correo, iban y votaban, levantaban la mano en nombre de acreedores. Pero ¿cómo no se puede? O sea, de los dos lados del mostrador. Y de esa manera fue como lograron 375 votos para sostener el acuerdo, con 360 votos truchos, según lo que cuenta la fiscal en el dictamen. Y son votos de aclaremos, integrantes Irina, de los estudios. Que esto es información judicial. Es información, está todo en la causa. Es investigación fiscal. Si quieren leer el dictamen, léanlo está todo completo. en el dictamen. ¿Tenemos más, Charlie? ¿Hay más amigos? Sí, hay más amigos. Hay más amigos. A ver. Lo que llama la atención, acá tenemos, mira, Romero, Sapiola y Clusella. Clusella me suena. ¿Te suena Pablo Clusellas? Sí. Sí, actual secretario legal y técnico de la presidencia. Fueron 2 pagos, el primero por este cobró menos, 120.082 pesos, y el otro por 130.855 por asesoramiento legal en recursos humanos. Sí, también, el mismo mecanismo que vas a notar en todos. Son varios los estudios, estos son los más notorios, donde aparece el vínculo además más claro con el gobierno actual y lo que la fiscal menciona a las claras como un conflicto de intereses, ¿no? Ahora, ¿esto va paralelo con la causa que está procesado Aguad? Aguad todavía no está procesado, bueno, Aguad fue indagado. Exactamente. Sí, y la fiscal en varios tramos de la... Lo nombra. Sí, lo nombra Aguad y también nombra el dictamen de Gerardo Policita, que que es el fiscal de Comodoro Pi, que en este caso habló de todas las irregularidades en aquel acuerdo donde se intentó... Aquel acuerdo, ¿sabes qué particularidad tenía? Le condonaba casi el 99% de la deuda al correo. Por eso se dice que era un acuerdo ruinoso y abusivo. No lo pudieron hacer porque se metió la fiscal Boquín y porque denunció que había habido una maniobra. Ruinoso para el Estado argentino, convengamos, ¿no? Sí, y abusivo. exactamente. Logística Avanzada Sociedad Anónima recibió 4.145.756 pesos. El pago fue entre noviembre de 2003 y febrero de 2004. 2 de los miembros del directorio de esa empresa fueron a su vez directores del correo. Exacto. Acá se repite el mismo mecanismo. Totalmente ilegal es esto. Y esto es lo que está planteando justamente la Fiscalía. Además, en una empresa que ya no tiene actividad, que estaba expropiada, que estaba inactiva, no se explica cómo tenía ingresos de dinero. ¿De dónde entraba el dinero? ¿Y cómo salía? La salida está sentada en los libros contables y por esa razón es que la fiscal lo ve. Porque cuando le permiten analizar los libros contables, finalmente se encuentra con todas estas sorpresas que seguramente son una ínfima parte de todo lo que hay, de todas las maniobras que podrían haber contaminado esta causa. Si esto se determina que es así, si la Cámara lo avala, esto significa que hubo fraude en el concurso. Esto significa que puede haber fraude en el concurso y todavía está pendiente el acuerdo. El desenlace es impredecible. Abierto. Está pidiendo la fiscal que por favor la Cámara acelere una decisión y además pide que se investigue a 2 funcionarios más. Uno es Andrés Ibarra, porque Andrés Ibarra también integró el directorio del Correo y hoy es el secretario de Modernización, que es la cartera de la cual depende el acuerdo con el Correo. De él. Sí, de él. Que forma parte del correo. Exactamente, de Andrés Ibarra. Y también pide que se lo investigue a Bernardo Sarabia Frías, que es el procurador del Tesoro, viene a ser el jefe de todos los abogados del Estado, que lo que explica ella es que ha tenido una conducta permanentemente tendiente a dilatar los plazos otra vez para que el correo no pague su deuda jamás. Será parte. Daniel Igonikov es abogado. Daniel, bienvenido. Gracias por estar, Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo sigue esto? Esto sigue un camino sinuoso, lento en la justicia, por eso pedí la auditoría del juez Lijo, y en el cual la claridad de la maniobra delictiva parece cada vez más evidente. Aguad está en el medio de este asunto, sin embargo no se define su situación, y el resto de los funcionarios
actuales del gobierno, vinculados en la causa penal, yo me refiero a eso porque es la causa que yo inicié, están vinculados a las maniobras, digamos, del correo, del vaciamiento del correo, de defraudar los intereses de todos, y antes estuvieron en el correo o perpetúan en él. Ahora, realmente si todo esto va a la situación. si todo esto va a depender de ex empleados del correo que ahora son funcionarios, esto se dilata en el tiempo. Sí, el problema para mí tiene dos partes. Uno, la maniobra de los intereses económicos, la de los intereses políticos, que se mezclan. Por eso le llaman conflicto de intereses a lo que, si fuera otra gente, sería corrupción. Acá hay un tema de capitales, pero el tema más severo es la maldita justicia, que no es toda, es una gran parte, y entre ellas el juez Lijo. Lo digo claramente porque lo he denunciado ante el Consejo de la Magistratura, porque tiene una conducta totalmente a favor, como dice el juez Garzón, es un vicario que trata de quedar bien con el gobierno, y entonces no avanza la causa. Aguad, por citar solo un ejemplo, para mí tiene 3 hechos graves en la historia reciente. Cuando empezó este gobierno, dijo que ninguna ley del Congreso podía ser superior a la voluntad del presidente. Esto está documentado. Después el caso del correo, donde tuvo el aval explícito de Marcos Peña. Y también la actitud del presidente Macri, que dijo que esto fue un error y quiso volver a foja cero. Por supuesto, un expediente no va a foja cero. Si no se terminó de consumar la estafa, por lo menos hubo una tentativa. Y la tercera, la conducta de Aguad con el Ara San Juan. La falta de respeto a la familia de los fallecidos, y además, en este gobierno se autorizó que el Ara San Juan navegara. Claro, es muy peligroso, funcionarios de esta calaña, porque el daño a los intereses de todos es muy grande. Pero ahí está el punto, ¿no? El daño a los intereses de todos, ¿no? Sí, sin duda. Pues son 70.000 millones de pesos, hablamos de 4.000 acá, repartían plata desde el correo que no funcionaba. El daño al erario público es enorme. Aguad debía haber sido procesado ya hace tiempo. En vez de eso citaron a Kleidermacher y otro más, y no se define. Ya Aguad prestó declaración indagatoria por escrito, hay 10 días para resolverlo y no lo hace. En eso, y en la conducta que tiene el juez Lijo, en la causa de los aportes truchos, fundo el pedido a la auditoría al Consejo de la Magistratura. Ahora, doctor, la pregunta que nos hacemos todos los argentinos, los que no conocemos este intrincado judicial, todo esto tan complejo, si todo esto se dilata, ¿cómo va a terminar? Porque la verdad, sinceramente, esto lleva 4 años, se empieza a investigar. Creo que esta causa viene de hace años también, se fue dilatando, frenando, parando. Se resuelve con la actividad pública. La audiencia donde se va a resolver mi pedido va a ser el martes. Según la ley del Consejo de la Magistratura, cuando un magistrado está implicado, las audiencias son públicas, abiertas para todos. Tengo mala experiencia con el Consejo de la Magistratura, pero hay que confiar en las instituciones y básicamente en los hombres. Como dijo un importante político argentino, los hombres son buenos, pero si los vigilamos son mejores. La auditoría al hijo va a demostrar su actitud a favor del gobierno, incluso quizás contrario al discurso de Macri, que él, los miembros de su familia y el gobierno están dispuestos a presentarse a la justicia. No los convoca. Esto es una vergüenza. Yo soy juez arbitral, o sea, no juez designado por el Congreso, sino por la gente. Y me consta que la diligencia del juez es importante. Doctor, el juez Lijo no lo hace. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Bueno, estamos con este escándalo realmente que ha tomado ribetes que son institucionalmente de una gravedad absoluta, algo inédito, porque yo no recuerdo una causa así, pero vamos a hablar de este señor. Estaba enojado, decía que lo estaban operando, está enojado. Sí, y empezó con Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli, y ya hay que decir que supera ampliamente a estos personajes, o por lo menos a esa extorsión. Olvídate. Sobre Cheve. Ya empezamos a desasnar un poco el camino de los arrepentidos y llegamos al primer arrepentido de todos, a Leonardo Fariña, ese que supo decir que en el gobierno anterior se llegó a robar un PBI, probablemente sin saber de qué cifras estábamos hablando. Sin saber lo que es un PBI tampoco. Así es. Esta semana en Minuto 1 mostramos en exclusiva los mails que demostraban que Leonardo Fariña había recibido, estos mails fueron aportados por su abogada, su ex abogada, había recibido un guión para arrepentirse, sí que hablaba mucho de la obra pública.
En la causa de la ruta del dinero no tan capo de Cristina Fernández de Kirchner no terminó entrando, Leonardo Fariña de golpe empieza a hablar de la obra pública. Empieza a hablar de la obra pública y todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo sabía Leonardo Fariña si era un financista que se ocupaba de llevar la plata de los BAEs al exterior? Financista, un valijero. Un valijero, pero alguien que sabía verdaderamente de finanzas o por lo menos de cómo había funcionado ese circuito. La verdad es que Leonardo Fariña de golpe empieza a dar muchas imprecisiones respecto a la obra pública y empieza a implicar personajes a más no poder. A partir de eso nos damos cuenta, a partir de lo que dice Barreiro, quien todavía no fue aceptado como arrepentido, que se reunió con Garabano. Y no cuando uno dice con Garabano, con el Ministerio de Justicia, con alguien del Ministerio de Justicia. Se reunió cara a cara con el Ministro de Justicia. Con un periodista y la abogada. Leonardo Fariña. Con un periodista siendo intermediario para que llegara hasta allí, hasta el despacho personal de Germán Garabano. Y en el día de hoy, a través del diario Perfil, se dio a conocer el chat de la abogada con el Ministro de Justicia, Germán Garabano, en ese entonces, y acá lo estamos viendo. Vamos a ver, mira, ministro, buenas tardes, soy la doctora Robles Giselle, la abogada de Fariña, Leonardo. Necesitaría poderme comunicar con usted. Gracias y disculpe el atrevimiento de comunicarme por este medio. Doctora, no hay problema. Yo ahora estoy fuera de la ciudad, con poca señal, pero si le parece podemos hablar mañana o coordinar y que pase por mi oficina en el ministerio, la abogada de Fariña. Muchas gracias. A la oficina. A la oficina. Muchas gracias, ministro. Si le parece, mañana lo molesto telefónicamente para coordinar. Saludos. Ok, perfecto. Escribime por acá. Ya empezamos a tutearnos. Así es. Y ya directamente, fíjate, ante el primer contacto, el interés del Ministro de Justicia es bastante particular. Directamente lo cita a su oficina, a Leonardo Fariña y a su abogada. Era el otro día. Y sigue al día siguiente. Buenas tardes, ministro. Estoy en este momento con Fariña y nos gustaría poder tener una reunión con usted a la brevedad. Muchas gracias, doctora Robles. Doctora Robles, ¿no? Ok, cuando ustedes consideren. ¿Le parece mañana a 13 horas? Aguardo su confirmación. Muchas gracias. Las 12:30, ¿podrá ser mañana? Sí, por supuesto. Ok, confirmado. Me pasa la dirección, se lo agradezco. Sarmiento, de que el ministerio, 329, piso 5, el despacho del ministro. Así es. No hubo un solo encuentro. La realidad es que este es muy particular. Junio de 2016, Fariña se acababa de arrepentir hacía muy poquitos meses, realmente. Y la realidad es que todo esto debería haber contado con un acta al menos reservada. Digo, surgieron muchas preguntas a partir de esto. ¿No hay ningún registro de que Fariña haya ingresado al Ministerio de Justicia? Me podrán decir, es un imputado colaborador, su vida está en riesgo, ponele. ¿No existe un acta reservada? ¿El ministro no se cuida de tener constancia de esto? Porque si no, terminan pasando estas cosas. Ahora lo había negado esto, ¿no? Él en un principio no había respondido. Yo particularmente me contacté con la gente del Ministerio de Justicia cuando empezó a circular la versión que había deslizado el ex espía Rolo Barreiro. A mí ya me habían referido que había existido esta reunión. Me contacté y dije, miren, hoy a la noche voy a hablar de la declaración de Barreiro. ¿Quieren hacer algún tipo de descargo formal? Digo, yo me paro acá hoy en C5N y ¿qué respondo en nombre del Ministerio de Justicia? ¿Qué dicen? No me respondieron durante 4 días. Cuando la abogada presenta este material en la justicia, ya va al toque. Aparece la respuesta de Germán Garabano, que en radio dijo esto. Quisiera saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Fariña y la abogada en su despacho. Yo tuve 2 reuniones con Fariña, una hace ya más de 2 años y otra ahora más recientemente, por temas exclusivamente vinculados al programa de protección de testigos, a requerimiento de él. Así que fueron 2 reuniones oficiales en el marco de mis competencias, pero nada tenían que ver con otros procesos judiciales. ¿Tampoco usted le ofreció apartar, una pregunta tonta, pero bueno, es lo que está declarando Barreiro, tampoco usted le ofreció apartar a ciertos jueces que le podrían embarrar la cancha a Fariña? No, de ninguna manera. Fue una reunión vinculada al programa de protección de testigos. Una reunión vinculada al programa de protección de testigos. Otra pregunta que yo deslicé al Ministerio de Justicia. Tengo una pregunta. Sí. También Fariña es el que declara contra Ricardo Echegaray, que lo reconoce ahora el juez Ramos Padilla. Ha involucrado cantidad de... Bueno, su testimonio gallego es fundamental en la causa de la obra pública que tramita contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué Fariña empieza a hablar de la obra pública? ¿Por qué en los mails que le dan allegados al gobierno, servicios de inteligencia, ya vamos a saber qué nombre propio le dio esos mails,
pero él va y transcribe tal cual en declaración indagatoria lo que le habían mandado en el mail. ¿Por qué hace eso? Porque necesitaban un testimonio, un arrepentido para la causa de obra pública, porque si no también se caía esa... Se caía todo. Porque la auditoría dio que no había sobreprecios. Es la realidad, digo, a muchos no les podrá gustar, podremos discutir la auditoría después, pero la verdad es que técnicamente no hubo ahí. Lo que pasa es que a nadie le gusta discutir lo que está publicado. Y como se publicó tanto, de robo, curro, más allá de los nombres, el PBI, que para él el PBI es pibe, habrá pensado, ¿no? Más allá de esto, está instalado en la sociedad, porque es un pájaro carpintero que dice, son todos chorros. Así es. Entonces esa es la gravedad del tema este. Y otro material muy importante que tenemos para el día de hoy es un audio donde Marcelo D'Alessio habla particularmente del caso Leonardo Fariña junto a Pedro Chévez. Pedro Chévez, ni lerdo ni perezoso, le repregunta sobre el tema Fariña para que amplíe, para que descargue, ¿viste? D'Alessio hablaba hasta por los codos, intenso. Era muy verborrágico. Escuchen cómo habla del caso Fariña con lujo de detalles y cómo habla de empezar a implicar a exfuncionarios que terminaron apareciendo después en la causa. Yo Fariña lo que hice fue negociar sacarlo. Es decir, Fariña lo tenían metido dentro de prisión, y le sacaban información, le daban información y hablaba, a cambio que los mismos tipos, en ese momento se llamaban de AFI, no me acuerdo, iban y después luqueaban dinero en nombre de él. Claro. ¿Está bien? Bueno, la última que hicieron fue juntar información para mandarlo al frente y procesarlo a Echegaray, cosa que hicieron. Bien. Ahora, yo lo tomo diciendo, mira, Leo, hay 9 vicios en cuanto a tu detención. ¿Vos querés seguir cobrando plata desde prisión o querés salir? No, yo ya quiero salir. Bueno, yo lo saqué en 2 semanas. Por derecha, sin pagar un centavo. Qué habilidad. Me llamó Patricia. Me dice, ¿qué hiciste, Marcelo? Me dice, me lo sacaste a Fariña. ¿Y cuánto más le querés sacar? Ahora, él hablaba a Juan como si fuera un abogado. Realmente un nivel de lumpenaje pocas veces visto. Un trucho. Este audio es muy fuerte porque revela que Echegaray fue metido en la causa y D'Alessio ya lo sabía. D'Alessio le dice, lo metimos a Echegaray, y en los mails que nosotros mostramos el lunes estaba mencionado Echegaray en un párrafo sin sentido. De golpe decía, y el titular de la FIP se llevaba el 5%. Era una situación así. Se lo metió por la ventana. Y claro, y decía que a través de facturas truchas. El lunes, la abogada Robles, la ex abogada de Fariña, va a presentar más material en el juzgado de Ramos Padilla, y material que comprometería al ministro de Justicia, nuevos chats, no lo sabemos. Se habla también de que está grabado el encuentro con Garabano y va a aportar nuevos materiales para seguir demostrando que esto fue una operación, que estuvo guionado el arrepentimiento de Leonardo Fariña. Recordemos que después de esa reunión, Fariña fue un programa de televisión. A varios. Pero a uno particular. Bueno, vamos a hablar del plan Parche y lo complicado que está la economía real. Estamos junto a Miguel Calvete, le decía a mi querido amigo Fernando Alonso que me ayude en esta nota, que es presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, y Victoria Tolosa Paz, que es concejal de La Plata por Unidad Ciudadana. Bienvenido, gracias por estar. Buenas noches. Hablamos del famoso plan Parche, ¿no? Pero seguramente Miguel tiene una expectativa de qué es lo que se viene el próximo miércoles, porque parte de toda esta conversación es con los supermercados y con los productores. Y muchas veces han dejado a los supermercados chinos o a los supermercados medianos fuera de estos planes, y esperemos que no sea esta otra oportunidad, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que está planteando el gobierno, bueno, básicamente es controlar el tema de la inflación. Tuvimos un primer trimestre que acumuló prácticamente 11% de inflación. Nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, tenemos una inflación medida para el mes de marzo del 4,12%. 4,12%. Y si desagregamos alimentos, es 4,9%. Y si en alimentos desagregamos canasta básica alimentaria, supera el 5,2%. Razón por la cual, lógicamente, este plan de congelamiento, de control o de fijación de precios, obviamente más allá de los puntos de venta, ya sean autoservicios, supermercados, almacenes de proximidad, de cercanía, chinos, supermercados, lo que sea,
tiene obviamente una cadena de valor y una cadena de comercialización. Esa cadena de valor y esa cadena de comercialización está compuesta, más allá del punto de venta final, por distribuidores, por mayoristas y obviamente por la industria. Entonces, se pretende, con cierta lógica, bueno, fijar un determinado precio a alimentos básicos, pero también tenemos, desde el punto de vista de la industria, no de las grandes industrias, sino de la industria pyme, pero también de las grandes industrias, ¿cuál es esa contraprestación? ¿Por qué? Porque si queremos aplicar racionalidad en la rentabilidad, también tenemos que aplicar racionalidad en la presión tributaria y la presión fiscal. No nos olvidemos, ahí está el punto. Bueno, no nos olvidemos que el 50% del valor de un producto prácticamente son impuestos. Obviamente estamos ya hace varios meses en una economía absolutamente retractiva, en es lo que se llama estanflación técnicamente, que es inflación con retracción en el consumo. Y bueno, el marco devaluatorio desde ya ha afectado mucho, porque muchos insumos y muchos commodities están relacionados de forma directa con la industria de la alimentación. Ahora, por otro lado también tenemos un cronograma de un cuadro tarifario, sobre todo en lo que respecta al sector energético y a lo que es gas para producir electricidad y electricidad, que tienen una incidencia muy alta hoy en la elaboración de un producto, del producto final, donde el gobierno puede tener una participación, una intervención directa para justamente poder ofrecer un compromiso a esas industrias. Desde CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación, que agrupa prácticamente más a las 10.000 pymes que componen la concentración en la Argentina de la comercialización y la producción. Cuando entramos a un supermercado, para aclarar que es un punto importante, el 70% de lo que consumimos lo producen solamente 35 compañías. El otro 65% más de 10.000 pymes. Estas 35 compañías, lógicamente, son las que el gobierno, como referencia, se sienta a hablar y a negociar. Pero uno de los temas a realizar y una asignatura pendiente es justamente a regionalizar, ya sea precios cuidados o precios acordados o cualquier tipo de acuerdo, a regionalizarlo. ¿Por qué? Porque más allá que hay muchas pequeñas compañías que no tienen pero escala, la brevedad, si dejamos un poquito de ella también, que no tienen escala para entregar en todo el país, sí son economías regionales que es importante que estén participando en estos programas, ¿no? Victoria. Antonio, yo creo que este plan parche evidencia lamentablemente el fracaso económico de este gobierno y que además se agrava porque hoy yo soy concejal de la Ciudad de La Plata y recorrí todo el día la zona sur de La Plata, el sector del trabajo, los pequeños comerciantes, incluso recorrí el centro comercial de La Plata a metros de la Casa de Gobierno de la gobernadora Vidal. Y la crisis es inédita. Si vos me decís, en el sector más vulnerable, en aquel que cobra la asignación, los 2.121 pesos que cobra una mamá que tiene un chiquito, hoy prácticamente para poder acceder al descuento del plan parche significa tomarse un colectivo. Si ella lo tiene que hacer habitualmente para llevar a su chico al jardín y volver, se gasta la mitad de la asignación solamente en transporte. Entonces, el fracaso es que este parche es apenas una curita en un descontrol que tiene que ver con el precio de la garrafa, con el precio del gas, con el precio de la luz, con el precio del transporte y con un esquema que no se arregla simplemente con este manotazo de ahogado en un año electoral a 7 meses. Nadie cree en la calle hoy, Antonio, que este parche va a poner en marcha la economía, porque tiene que ver con todo esto que quizás se puede explicar muy poco, pero que es lo que se modifica al pequeño, al mediano comerciante, a la mamá que hoy depende de una asignación. Pero el comerciante, aquel que hoy me decía, un comercio de La Plata que vende indumentaria. Victoria, estamos peor que en el 2001. Yo tengo este comercio hace 20 años. En el 2001 estuvimos con una recesión durante 6 meses y enseguida, después de la brutal crisis, arrancó aunque sea un consumo a partir de una moneda, de un patacón, de algo. Pero fíjate, hoy Victoria, no está ni eso. Lo que contaba Miguel recién, ¿no? Era el 35% lo producen. El 35% más de 10.000 pymes y el 65% 35 grandes compañías. Hay una gran concentración. 10.000 pymes que están produciendo el 35% de lo que consumimos. Exactamente. Pero bueno, o son fasones de grandes compañías. Y están hasta acá de impuestos. O sea, de tarifas. De tarifas. Justamente hoy la composición, más allá de la devaluación, plata. Más allá de la devaluación, el gran impacto ha sido justamente el cuadro tarifario, ¿no?
¿Te imaginas que puede haber alguna reactivación del consumo a partir de estas medidas o está tan planchado todo que no hay incentivo que lo ponga en marcha? Bueno, creo que más allá del año electoral y que sabemos que siempre en todos los años impares la economía se expande y se suele inyectar dinero al mercado, obviamente es fundamental que el gobierno genere estímulos en el consumo. Y para generar estímulos, uno de ellos, uno de los principales, sobre todo para los bienes durables, como recién decía Paz, es generar crédito. Hoy tenemos tasas que superan el 70%, o sea que es bastante complejo. Es decir, es fundamental como herramienta también de estímulo que la banca pública, Banco Nación, Banco Provincia, creo que lo está haciendo ahora el Banco Provincia, Banco Ciudad, algunos bancos provinciales e incluso muchos fideicomisos privados puedan participar, porque quieren, de hecho hay muchos que quieren participar para estimular determinadas áreas del consumo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que está muy regulado el sector. Hay 9 bancos privados, y una tarjeta de crédito que maneja todo el consumo. Hay una realidad que dice Victoria, y cuando vos ves que está muerto el consumo, cuando vos caminás por la calle, vos caminaste por La Plata y caminás por cualquier ciudad del interior, camino todos los días. Y vos sabés que no hay un mango. Nada. Hay una sensación rara. Eso es lo más complicado. No, es que por eso digo que si la salida del plan parche es, por un lado, este descuento al sector, digamos, de los jubilados y los beneficiados de la UH en las grandes cadenas de supermercado, por empezar a hablar, la gente hoy no se puede mover del barrio a la gran cadena de supermercado porque ya el costo del transporte es insoportable. Entonces vos tenés que tener un esquema en donde efectivamente, para apuntalar el consumo, cosa que este gobierno no va a hacer, es ponerle el bolsillo a los trabajadores, a los jubilados y a los beneficiarios de AUH un salario digno, cosa que no hace cuando se sienta a negociar paritarias de este gobierno. Estamos asistiendo a un paro en pocos días, o un paro que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces, la mirada además que de reactivar el consumo es un parche que no va a traer ninguna reactivación económica, porque si realmente quisiera reactivar la economía, lo primero que hace es sentarse con el sector del trabajo y lograr paritarias por lo menos hacia los niveles de la inflación que se esperó el año pasado. También con las pymes que están pidiendo a gritos. Están pidiendo a gritos. Pero bueno, pero ante la evidencia tienen esta salida. Pero además estábamos hablando, digo, tenés un gobierno que ha decidido que para combatir la inflación tiene que secar la plaza de pesos y tiene que bajar el nivel de consumo. Y ahora se encuentra con una inflación que no puede dominar y va a intentar dar una política de estímulos al consumo el próximo miércoles. Con lo cual no sabés... A los jubilados que están... Sí, no sabés qué va a pasar, no sabés, es una contradicción tan fuerte. Para que haya un acuerdo fuerte. de precios tiene que haber una contraprestación, es un acuerdo salarial. Para que haya un acuerdo de precios o una fijación de precios, tiene que haber una contraprestación también para la industria, para decir, bueno, vamos a fijar un precio y un margen de rentabilidad. Acá lo que hay que buscar es que en la cadena de valor, te doy un ejemplo, la principal bebida gaseosa del mundo, en Alemania, tenía una rentabilidad de 14%. El gobierno alemán dijo, no, es hasta el 12% que puedan tener rentabilidad. Es decir, hay una intervención... Acá tendrías que saber cuáles son los costos de producción y nunca se supo... Bueno, pero justamente, los costos de producción se saben. Se sabe cuánto sale el insumo del plástico, el insumo de un envase de larga vida, el insumo del vidrio, por qué aumenta el kilo de carne. Pero ¿cuánto ganan, por ejemplo, acá? Bueno, acá lo que hay es una excesiva rentabilidad. ¿A qué se debe esa excesiva rentabilidad? A que también hay una excesiva incertidumbre, hay una excesiva presión tributaria, y por otro lado, tenemos un mercado donde, pasó con la leche hace poco, damos esta conducta pendular que o se exporta todo o no se exporta nada. Es decir, o se cierra la exportación o se exporta. El crecimiento del caso de la leche imagino que el caso de la leche debe llegar... Pero que en un país un litro de nafta sea más barato que un litro de leche, habla mal de nosotros. Yo lo que quiero decir, la verdad, Antonio, es que la situación es tan preocupante y tan angustiante cuando uno camina y recorre todos los sectores que mueven y traccionan la economía, que la verdad que cuando nosotros planteamos que quedan 7 meses y que lo que hay que hacer es organizarse, construir este gran frente electoral, el Frente Patriótico, invitar a todos aquellos partidos de la oposición que tengamos una mirada compartida por dónde sale la Argentina, es que hoy yo lo decía, decirle a una mamá que no tiene un plato de comida, que faltan 7 meses, es una eternidad, Antonio. Y la verdad es que este parche, vuelvo a repetir, este plan económico, con estos arreglitos para tratar de ver si zafan y llegan a ganar las elecciones,
Hoy en el territorio, en los barrios, la gente no tiene ninguna expectativa con respecto ni a Mauricio Macri, ni a la gobernadora Vidal, ni a los intendentes. Se pueden sacar una foto en Olivos, se pueden abrazar, sonreírlos sin techo a ver si pueden recuperar el territorio, pero gracias a Dios, si hay algo de todo esto que aprendió el pueblo en su conjunto, es que nunca más va a votar un gobierno que durante 3 años y 4 meses siga acertando por el mismo rumbo y el mismo camino. Gracias a todos. No, por favor, hacemos una pausa, ya venimos.